eso va a ayudar a que tu empresa, que no tiene muchos recursos, finalmente generes que ese talento que tú ya seguramente vas a tener en tu empresa se quede. Que eso se llama, las teorías de gestión del talento humano básicamente hablan de tres cosas: atracción y retención de empleados con talento. Entonces, los atraes a través de un buen proceso de selección y los retienes a través de medidas como esa, ¿no? De desarrollar tu sistema de compensaciones no económicas. Claro, la selección de personal se entiende que es un proceso costoso si es que lo vemos desde ese enfoque de 20 pasos, ¿no es cierto?, que hemos visto hace un rato, ¿listo? Porque implica contratar especialistas, ¿no es cierto? Tú que de pronto eres administrador o contador, porque has llevado un diplomado, no estás todavía apto para hacer los exámenes, las evaluaciones psicológicas, ¿cierto? Probablemente puedas hacerlo por experiencia, pero no lo vas a hacer bien, o sea, no eres el especialista. Entonces, hacer eso muchas veces cuesta. ¿Qué es la selección de personal? Ya, finalmente, es el proceso, pero acá hay dos términos claros: a un costo adecuado y buscar a la persona idónea para el puesto. A un costo adecuado. Ahora, ¿qué quiere decir idóneo? El empleado que logra su realización personal a través del desempeño del puesto. O sea, debe haber una vinculación entre lo que quiere la persona, o sea, el trabajo que voy a buscar está en relación a mis intereses personales. Eso sería lo óptimo. Muchas veces no sucede así, pero sería lo óptimo. Que yo también me desarrollo personal y profesionalmente a la misma vez que estoy desarrollando mi trabajo en esta empresa. Eso. ¿Y eso en costo de todo? Tú tienes que ver, de acuerdo a tu empresa y a tu realidad, cuáles son las etapas que puedes incluir en tu proceso de selección. No vas a poner todas, porque no todas van a ser necesarias. Pues tienes que incluir en tu proceso de selección solo las que son realmente necesarias, porque cada proceso, cada subproceso en el proceso de selección de personal tiene un costo. Y yo tengo que quitar aquellas etapas del proceso que son innecesarias y quedarme solo con las que son realmente indispensables. ¿Listo? Entonces, la evaluación de candidatos puede hacerse a través de referencias, ¿no? Revisión de los análisis de currículum vitae, pruebas de aptitudes, inventario de personalidad, cuestionarios de interés, test de situación, ¿no es cierto? El análisis de currículum vitae nos da una información dura, ¿no es cierto? ¿Cumple o no cumple con el puesto? ¿Tiene o no tiene la capacitación? ¿Tiene o no tiene la formación deseada? Las pruebas de aptitudes, de pronto, nos permiten saber si la persona tendría aquellas características necesarias para poder desarrollar el puesto, o las funciones del puesto. ¿No es cierto? Los inventarios de personalidad, que ya de hecho es algo más especializado, pero permiten predecir cómo actuará, ¿no es cierto? Si pones a una persona un poco colérica en un puesto donde se requiere amabilidad, ya sabes cuál sería su desempeño, probablemente, ¿no es cierto? Hay personas que, claro, pierden el control rápidamente, no pueden ir en atención al público, ¿no es cierto? Tiene que ser alguien con mucha tolerancia, paz, armonía, ¿no es cierto? Que es algo también difícil de conseguir. Cuestionarios de interés, ¿no es cierto? Tenemos que ver que las funciones que va a realizar no vaya a ser algo que lo agobie, tiene que ser algo que, de pronto, para mí, ver a un contador analizando tantas cuentas, solo de verlo me estresa, ¿no es cierto? Pero él, haciendo su función, está feliz, ¿no es cierto? Esa es su chamba, ¿no? Entonces, él está acostumbrado a hacer eso y le gusta encontrar esas diferencias, ¿no es cierto? Encuentra una diferencia y ver dónde se originó, ese es su trabajo y él se apasiona con eso. Entonces, ¿es por qué? Porque la función que realiza está vinculada a su interés, ¿no es cierto? Test de situación, ¿no es cierto? Entonces ya eso depende de lo que va a realizar, ¿no es cierto? Dice tareas de naturaleza psicomotora, pruebas de conocimiento,
pruebas de formación, toma de decisión en grupo, seminarios de evaluación. Aquí me parece que está lo que también se conoce como Assessment Center también, porque dice toma de decisión en grupo, ¿no es cierto? Y referencias, ¿no? Que es recoger información de los lugares donde he trabajado antes, ¿no es cierto?, de personas que lo hayan conocido en su etapa profesional o en el trabajo. Lo que nosotros debemos hacer es un análisis de los costos de cada uno de los subprocesos del proceso de selección, ¿no es cierto? Hay que incluir ahí los honorarios de agencias o de especialistas que nosotros contratemos. Ahora, el tiempo que se toma el jefe inmediato para estar sentado frente al postulante en el proceso de entrevista, ¿no? Cuantificar cuántas horas hombre se pierde ahí. Hay también costos como por ejemplo el alquiler de ambientes apropiados para la negociación, cuando hablamos de un gerente, ¿no es cierto?, o un jefe de mando medio. Salario pagado a los empleados improductivos. Claro, una mala selección tiene como consecuencia empleados improductivos. Y ese costo también, bueno, hay que procurar de cuantificar ese costo, ¿no es cierto? La indemnización por terminación de laboral. Claro, si contratas mal, trabaja mal, ¿qué va a decir el gerente? Sácalo. No lo puedo sacar porque su contrato vence, ya indemnízalo, no lo quiero ver más. Ese también es un costo derivado de un mal proceso de selección. Oportunidad de negocio perdidos por la empresa. Claro, un mal empleado muchas veces puede determinar que haya o no una firma de un contrato. Entonces, todos hay que cuantificar los costos también de la mala selección, ¿no es cierto? David McLennan dice: el desempeño superior no viene de la mayor inteligencia, sino de un conjunto de atributos personales, de experiencias, conocimientos y destrezas que caracterizaban a quienes lograban mejores resultados con su trabajo. Claro, el chico 20 no necesariamente va a ser el que mejor se desempeñe. Varios sonríen porque creo que no son chicos 20 por la tenía. Claro, el chico 20 no siempre va a definir no va a poder predecir de que tenga un buen desempeño en el trabajo, ¿cierto? Chico o chica 20, ¿cierto? Entonces, dice, tenemos que ver el total, ¿no es cierto? Las destrezas, las otras inteligencias, ¿no es cierto? Claro, obviamente yo tengo que saber cuáles serían esos conocimientos, destrezas que querías en el puesto, ¿cierto? Para poder evaluarlas en el proceso de selección. Entonces aquí también nos habla de la selección por competencias y nos dice que hay competencias estratégicas, ¿no es cierto? Las denominadas también core competencias, competencias genéricas. Las competencias específicas por nivel, que nosotros las conocíamos como grupos ocupacionales, ¿se acuerdan? Y las competencias específicas. Bien, ejes de la gestión por competencias: saber hacer, poder hacer y querer hacer. Entonces, cuando trabajamos en un sistema holístico, no basta con que sepa hacer las cosas, no basta con que tenga las competencias para poder hacerlo, es importante también que quiera hacer las cosas. Y ahí entra el tema motivacional, ¿no es cierto? Y que en el proceso de selección básicamente no podemos medir salvo que por una evaluación, un test de intereses. Bueno, la selección por competencia dice permite una fotografía completa de los requerimientos de los puestos. Eso es al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se requiere? El perfil de puestos. Aumenta la probabilidad de contratar a personas que se puede predecir que van a realizar un buen trabajo, ¿no es cierto? Reduce la inversión en personas poco adecuadas, claro. Se entiende de que cuando haces un proceso por competencias, ya no solamente tiene la persona que tiene los estudios necesarios, ya sabes que es una persona que tiene la experiencia requerida, pero además te aseguras de que tenga otras características que se requieren para el puesto. Y de pronto, si contratas a alguien que le faltaba un poquito para el perfil, porque hay veces que en el proceso de selección te quedan tan poquitos que es como que
terminas con esa sensación de decir a nada, ¿cierto? Entonces, cuando tienes eso, también te permite identificar cuáles son las brechas entre el seleccionado que pasó y lo que realmente se requiere, porque a veces en el proceso de selección hay puestos en los que no hay gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una, que creo que está en una de las diapositivas, pero hay algo extraño ahí porque hay bastante gente que no tiene trabajo y hay bastantes puestos también que requieren a cierto tipo de personas que no están ocupados por personas que cumplan el perfil. ¿Profesor, esto influye en el desempeño? Claro, hemos dicho que contratar mal, como consecuencia vas a tener a alguien que trabaje mal. Pero profesor, si se hace como se dice nada. Ah, ya. Es que, claro, es que a veces no te queda otra. ¿Qué haces? Hay puestos en los que puedes subsistir sin contratar. Bueno, ahí no contratas, ¿no es cierto? Pero hay puestos, como les decía, ¿no? Necesitas chofer para mañana. Ahí sí es. Y ahí lo que conversamos hace un rato, ¿no? Los conocimientos, competencias y motivación. Eso es a lo que debemos llegar, ¿no es cierto? En conocimientos tenemos aquellos que son adquiridos por la práctica y por la formación académica y la capacitación. Las competencias son aquellas cualidades que va a tener el individuo y la motivación, ¿no? Que finalmente complementa todo esto. Profesor, por ejemplo, para un proceso de selección, si se quiere seleccionar a una persona que tenga más estudios y poca experiencia, a comparación de una persona que tiene más experiencia y pocos estudios, ¿qué pasa? En realidad se equipara, es equiparable la experiencia con la formación académica. Entonces, vas a tener personas que tienen maestría, pero no tienen experiencia, porque hay casos. Y hay gente que de repente no es bachiller, pero tiene pues 10 años de experiencia. Ahí obviamente te vas a inclinar porque tiene 10 años de experiencia. Es más, varias veces he visto de que, por ejemplo, en mina hay unos auxiliares en el área de donde se hacen los análisis químicos en laboratorio, ¿ya? Que ahí se requiere siempre un técnico, ¿no es cierto? Pero ahí se presentan bastantes bachilleres, ¿no es cierto? Y hay otro puesto, el que le sigue, que está justo arriba, que es, digamos, donde sí se necesita muchas veces un ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, me ha pasado varias veces que se han presentado ingenieros ya, pero sin experiencia. Y por otro lado he visto que se presentaban bachilleres, pero con mucha experiencia. Y ahí, obviamente, ojo cerrado, el que al menos sea bachiller, pero con experiencia. Entonces, se van a dar cuenta, porque trabajan en selección o han trabajado, siempre hay una inclinación por la experiencia versus los estudios. Es que en realidad, que hayas estudiado algo no determina de que vayas a hacer bien tu trabajo. En cambio, alguien que ha estado trabajando 8, 5 años en un sitio, es un indicador bueno, ¿no es cierto? Aparte depende de dónde viene, ¿no? De qué empresa viene. Entonces, es un indicador interesante. Por algo ha trabajado tanto tiempo en ese lugar, aparte que es una empresa de pronto reconocida. Entonces, ahí se evalúan varias cosas. ¿Listo? Entonces, el comportamiento, cuando trabajamos el tema de selección por competencias, se habla de conducta, de comportamientos o conductas observables, es lo que se puede ver, no lo que el trabajador dice de sí mismo, ¿no es cierto?, ni lo que otro dice, lo que se pueda ver, ¿no es cierto? Eso es comportamiento. Entonces, habíamos dicho que una competencia es una característica subyacente en una persona que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, es decir, si tengo un jefe que tiene un nivel alto de liderazgo, hay una probabilidad mayor de que desarrolle bien su trabajo como gerente, ¿cierto? Para un puesto de trabajo se requieren conocimientos y competencias. Claro, los conocimientos que son adquiridos, hemos dicho, y es lo repetitivo,
ya sea por formación y por experiencia, están en el descriptivo, en la especificación de puestos y en el perfil de puestos. Y las competencias en el perfil de competencias. Perfil de puestos y competencias. Dificultades en la selección de personas. Dice, hay unos contextos de alto desempleo, globalización y otros fenómenos que han dificultado la selección de personas, en especial cuando se requieren ciertas calificaciones específicas. Claro. Por un lado, lo que les decía, en el mercado laboral a veces se pide ciertos conocimientos que muy pocas personas tienen. Desempleo circunstancial y estructural. El desempleo circunstancial es aquel que está relacionado con que, bueno, pues se acabó el presupuesto, me peleé con el gerente, ¿no es cierto? Bueno, quiero descansar, ¿no es cierto? Y el desempleo estructural es aquel que está relacionado porque te falta capacitación, no tienes la formación académica que se requiere para el puesto que normalmente postulas. Entonces, es como que el circunstancial es más por contexto, ¿no es cierto? Y es alguien que tiene un nivel alto de empleabilidad, o sea, fácilmente de repente puede conseguir trabajo. Pero aquel que es desempleado estructural es aquel que por alguna razón, ¿no es cierto?, que le falta algo, ¿no es cierto?, no está empleado. Como que un desempleado de forma y un desempleado de fondo. Algunas características del mercado laboral actual. Sí. Y cuando hay puestos de trabajo que son complejos, como por ejemplo que te exigen formación profesional para ubicar un puesto a un empleado, ¿verdad? Pero también hay puestos para ubicar a los que son los obreros, de ocupación manufacturera, algo así, ¿no? Manual. Entonces es donde no necesitas casi mucho requisito de formación profesional, pero más experiencia. Claro, experiencia o trabajos sencillos, por ejemplo como limpieza o que requieres más competencias, digamos, o sea, ciertas, que sea ordenado, que sea pulcro, que sea responsable, que sea honesto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos identificar ahí? Porque hay un candidato apto para los que es profesional, necesita otro tipo de competencias a nuestro nivel. Entonces, a veces es más complicado ubicar a los que son los obreros, porque son trabajos muy fáciles y que mucha gente no se postula a esos puestos tan sencillos. Lo que quiere decir es que hay bastante demanda laboral para puestos de mano de obra no calificada, ¿no es cierto?, que muchas veces no es cubierto. Eso es cierto. Y eso, por ejemplo, hace algunos años se miraba más en países desarrollados, ¿no?, Europa, por ejemplo, y por eso iban de Sudamérica a trabajar en esos. Y ahora, mira, esa realidad yo lo empecé, no sé, 10 años, 15 años, ahora se ve acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Todo el mundo estudia. Todo el mundo por lo menos tiene su secundaria y un curso o es técnico, por lo menos, o está en proceso, ¿no es cierto? Entonces nadie va a querer invertir todo eso para hacer un trabajo de obrero, esa es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí pasa también porque debería, en otros, justo, ¿qué hicieron en esos países? Por ejemplo, cambiaron la estructura de la educación. Y ya desde el colegio, ¿no es cierto?, ahí ven hasta cierto punto y dicen, ya, de aquí hay algunos que van a poder hacer la universidad, otros que solamente van a poder hacer el instituto superior, tecnológico, algo así, otros que son técnicos y otros que solamente van a hacer un curso de una ocupación, ¿no es cierto?, una carrera ocupacional. De tal manera que la gente que sale, no todos van a querer ser profesionales, ¿no es cierto? Y vas a poder atender todo el mercado laboral, todas las demandas del mercado. ¿Por qué? Y ahí no hay que, yo quiero ser profesional, pero como tus notas no han sido buenas, digamos, tu rendimiento no ha sido bueno ya en el colegio, ya no te permiten hacer una profesión, sino solamente te quedas a lo mucho que aspiras es ser técnico o una carrera ocupacional, ¿no es cierto? O sea, que estoy hablando inclusive de barbería, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es como que desde ahí ya te restringen un poco para que no haya un exceso o una sobrepoblación de profesionales, que es a lo que estamos llegando ahorita, ¿no? Y tu observación es lógica y cierta. ¿Quiénes terminan postulando esos puestos? Personas de mayor edad, ¿no es cierto? Como ya no consiguen otros trabajos o hace tiempo son desempleados por un tema
por un tema externo, ya pues por desesperación o porque ya no tienen la experiencia, porque tú dices, ah ya, tiene 5 años de experiencia, pero ¿cuándo fue su último trabajo? Hace 15 años. Ah, ya, como que no tuvieron, ¿no es cierto? Entonces esas personas ya son las que empiezan a tomar esos puestos, o personas ya mayores que no tienen justamente esa posición. Entonces es un tema que escapa a lo que nosotros podamos hacer, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Salvo que le cambies de nombres, ¿no? Ya no le pongas obrero, ¿no? Le pongas, no sé, operario, tienes que inventar unos nombres bonitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya no dicen vendedor, asesor comercial. Suena bonito. Pero bueno, pones ese nombre para reclutar ese personal como asesor comercial, se postulan personas calificadas. No, pero ya cuando ven el perfil, el que es calificado, ve el perfil y dice, ah, ya sé que. Aparte que el asesor comercial, digamos, por ejemplo, un broker que dice asesor comercial y ve esas funciones, dice, ah, no, esto no es. Eso no nos funcionaría, pero para la población joven. Exacto. Bueno, eso ya es solamente, digamos, una argucia, pero finalmente, pues, en el fondo, cuando empiece a trabajar, inclusive probablemente esté poco tiempo y se vaya. Por eso hay puestos que tienen un alto índice de rotación. ¿No es cierto? Están 5 meses. Sí. Respecto a ese tema, ¿qué pasa si es una persona que es, por ejemplo, titulado, un licenciado, postula un puesto en el que solo pido egresado o bachiller? ¿Lo tomaría como...? Si hay un egresado y un licenciado, si el puesto basta con ser egresado, el otro es sobrecalificado, se va a ir. Claro, se va a ir. Sí, va a ser un tiempo y se va. Desempleo de larga duración es cuando una persona es una persona que está desempleada por ya más de 2 meses, ¿no es cierto? 12 meses. Ya desempleo de larga duración. Empleabilidad es la capacidad que una persona tiene para conseguir trabajo, en resumen, ¿no es cierto? Una empleabilidad alta es aquella persona que puede conseguir trabajo rápidamente. Una persona con una empleabilidad baja es alguien que va a demorar mucho más tiempo para poder recolocarse, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de la empleabilidad? Los conocimientos técnicos que tengas, ¿no es cierto? Las destrezas de un oficio adquirido básicamente por la experiencia, competencias conductuales y la actitud de búsqueda con la que sale un mercado, ¿no es cierto? Se percibe a la persona, tú lo ves en la entrevista, cuando entra, digamos. Ahora, ahí, no sé, me imagino que está relacionado esto, las personas que ya están trabajando, ¿no es cierto?, tienen un mayor índice de empleabilidad. No sé, porque es más fácil que los contrates. La persona que está desempleada, no sé, como que tiene un aura de que está ansioso por trabajar, normalmente no pasa o tiene algunos problemas en las entrevistas. Entonces, es mejor conseguir trabajo mientras estás trabajando. Entonces, si quieres irte porque ya no soportas a tu jefe, primero busca trabajo. Cuando tengas otro trabajo, porque si primero renuncias, vas a pasar por lo menos 4 o 6 meses a más. No pasa mucho. Ahí están los 20 pasos que hemos explicado cada uno de ellos, ¿no es cierto? Ahí están los subsistemas. El subsistema que estaríamos trabajando ahora es la atracción, la selección y la incorporación. O sea, lo que nosotros conocemos como reclutamiento, selección y contratación de personal, ¿cierto? Hay una diferencia, por si acaso, en el reclutamiento y la selección. El reclutamiento es atraer a candidatos con potencial para ocupar el puesto. ¿Listo? Atraer a candidatos con potencial. Y la selección, en resumen, es elegir, ¿no es cierto? Filtrar y elegir. Entonces, ya partimos por distinguir los conceptos entre reclutamiento y selección. Son dos cosas distintas.
que están vinculados entre sí, perfecto, pero son cosas totalmente distintas. La importancia del reclutamiento, ¿no? Si haces un mal reclutamiento, ya sea por el medio inapropiado, qué sé yo, vas a tener pocos postulantes aptos, por lo tanto tu selección va a estar basada en personas que de repente ni cumplen el perfil. ¿Listo? Entonces es importante también el proceso de reclutamiento, a pesar de que algunos le restan importancia. Variables que impactan en el reclutamiento, la empresa, ¿no es cierto? Claro, si es una empresa reconocida, todo el mundo quiere trabajar ahí, ¿no? O sea, oye, ahí pagan bien, ahí dan buenas utilidades, ¿no es cierto? El mercado laboral, ¿no es cierto? Tú ves, oye, ahí están pagando menos que en las otras empresas. No, son negreros, no hay que... Los candidatos, ¿no es cierto?, impactan o influyen en el reclutamiento porque de pronto no es de su interés, ¿no es cierto? O tienen una aversión por trabajar en la altura. El reclutador, ¿no es cierto?, cómo es que llega también a los posibles candidatos, ¿no es cierto? Y cómo lo hacen. ¿Listo? Yo no puedo reclutar, por ejemplo, a alguien a través, por ejemplo, de Facebook. Bueno, depende del puesto al que, o sea, depende mucho del puesto. Entonces, por eso decir, depende de, vamos a ver ahí algunos conceptos, cuál es el medio que utilizo, ¿no es cierto? Tipos, fuentes y métodos. ¿Listo? Hay que verificar primero el tipo de colaborador. Eso sí, anótenselo porque lo vamos a trabajar, tenemos en la práctica que vamos a hacer. Sería bueno que ustedes definan a los colaboradores en base a si es un puesto general, especializado, o es alguien que requiere, tiene características combinadas, ¿no es cierto? Ahora, tengo que ver por dónde lo voy a hacer, si voy a hacer un reclutamiento interno, externo o mixto. Las verdades del interno, no sé si están acá, si no ya lo veremos después. Pero igual, ¿cuál es el reclutamiento interno? Es más rápido, ¿no es cierto? Ya no tienes que hacer inducción, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo malo? De que cuando haces reclutamiento interno es como que estás con la gente siempre, dando vueltas. No hay sangre nueva. ¿Cuál es lo otro en el reclutamiento interno? Y que no se dice normalmente, es que igual vas a dejar desabastecido un puesto, ¿sí o no? ¿Viste un santo? Para este otro, ¿no es cierto? El reclutamiento externo. ¿Cuál es lo malo del reclutamiento externo? De que va a ser un proceso más largo, ¿no? Para que se adapte a la cultura del trabajo. Lo bueno es que es eso, es sangre nueva, ¿no es cierto? Es una persona que puede aportar y ver lo que haces de otra forma, ¿no? Todos tienen una forma de trabajar. Ahí viene uno nuevo y dice, oye, ¿por qué hacemos esto? Y todos preguntan, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos así? ¿No es cierto? Y ahí tienes dos reacciones, una que va a ser, qué bueno, vamos a revisar y cambiar, y otra que va a ser de resistencia al cambio. Es decir, acá hemos trabajado siempre así y no todos han ido a cambiar cosas. Ahora, hacer un reclutamiento mixto va a ayudar a que los trabajadores internos vean de que hay un plan de sucesión, ¿no es cierto? De que si se va mi jefe yo tengo posibilidad. Eso también es lo bueno del reclutamiento interno, de que da la posibilidad de oportunidad de crecimiento, plan de sucesión, línea de carrera. Sí, bueno, a veces están diciendo que, bueno, para que se muera mi jefe dice falta mucho, así que tengo que irme a esta empresa. Ya hemos dicho que el reclutamiento es un proceso para atraer, ¿cierto?, candidatos. Ahora, no un montón de gente, sino candidatos que cumplan con el perfil requerido. Eso es. ¿Cierto? Vamos a hacernos rápido porque tenemos ya muchos temas que avanzar y me estoy enfocando en lo esencial. Y ahora, reclutamiento. ¿Cuáles son las fuentes? Promoción interna. Cuando tienes un plan de sucesión como el que habíamos visto. ¿Ya? Se va Juan, entra Pedro. ¿No es cierto? Candidaturas espontáneas. Es cuando de pronto tienes una bolsa de trabajo. Bueno, como normalmente alguien viene y dice estoy buscando trabajo. Justo estaba necesitando, ¿cierto? Base de datos de la empresa. Cuando la empresa ya
en base a procesos de selección anterior, va guardando los candidatos que han quedado en segundo o tercer lugar, ¿no es cierto? Y han sido aptos, ¿no? Va guardando y tiene su propia base de datos. Agencias de colocación, cuando contratan, ¿no es cierto?, a alguien, le hace el perfil y ellos te traen a los candidatos que están como aptos. Personal de otras empresas, ¿ya? Se va el jefe y se va con todo su equipo de trabajo, suele pasar, ¿no es cierto? O ya están viendo, si quieres cambiar el que está actualmente en una posición, ya vas viendo en las otras empresas del mismo rubro, quién podría ser, ¿no es cierto? Centros de estudios, bueno, eso básicamente para practicantes, ¿no es cierto? Quiero para el practicante de esa universidad, haces un convenio y siempre te van mandando cada semestre practicantes, ¿no es cierto? Asociaciones profesionales, aquí estamos hablando de los colegios, ¿no es cierto? Colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio de abogados, aunque no se utiliza mucho realmente para reclutar, no he visto mucho que utilicen esta fuente. Y empresas de trabajo temporal. Hay que analizar aquí qué es lo que tenemos que analizar para ver qué tipo de fuente voy a usar. Una, cuál es, de acuerdo al tipo de puesto que estoy requiriendo, por qué medio postularían más personas, ¿cierto? ¿Cuál es el costo? Ahora, de las posibilidades que tengo, ¿cuál es el costo que a mí me parece el justo? No de pronto el más barato, sino el que es mejor, ¿cierto? Ya hemos dicho que el reclutamiento interno tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Redes de reclutamiento 2.0. LinkedIn, con tu trabajo, Boomerang, ¿cierto? Cuando es la versión pagada, hasta te da unos cuadritos bien interesantes, unos resúmenes bien interesantes. Hasta por WhatsApp, redes, directorios, sitios emergentes, ¿cierto? Todas las redes que uno puede utilizar. Portales de búsqueda específica, ¿cierto? El centro de empleo del Ministerio de Trabajo, la bolsa de trabajo, ¿no es cierto? También hay bolsas de trabajo de algunas empresas. Páginas web que se dedican específicamente a eso, ¿cierto? Hay algunos ejemplos ahí, ¿no es cierto? Trabaja en el BSP. Imagino que subes tu postulación. También es una empresa. Estamos comprometidos con el desarrollo integral de nuestros colaboradores y los objetivos alcanzados son satisfactorios. En el 2015 superamos las 35.000 horas de capacitación realizadas. ¿Qué están vendiendo ahí? Nosotros capacitamos al personal. Y ese es otro tema que es conocido como brand, ¿no es cierto? Hacer marca. Pero ya no solamente hacer marca para mis clientes, sino hacer marca como lugar de trabajo, ¿no es cierto? Para estar dentro de los Great Place to Work. Posicionamiento, orientación social, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, ha puesto su operario especializado en mantenimiento, limpieza de oficina, que decía, no se va. ¿No? El Grupo de la República, branding corporativo, que es lo que habíamos dicho, es hacer marca, ¿no es cierto? Tratar de ser una de las empresas que mejor paga, que mejores prácticas laborales tiene, y ahí es una especie de top 10, ¿no es cierto? El headhunting, que básicamente se utiliza para los headhunters, son los cazatalentos, ¿no es cierto? Es cuando, eso básicamente es para ya pues, puestos gerenciales, ¿no? Gerente, gente comercial, ¿no es cierto? Entonces a veces tú no tienes mucho la idea de dónde ir y dónde encontrarlo, ¿no es cierto? Pero estas personas se encargan de eso, además están en ese mundo metidos y se relacionan con los gerentes de varias empresas. Y en realidad es así, ¿no? Toman una empresa, se van a otra y luego están en otra, y es hasta por rubros, ¿no es cierto? Por rubros. Hay que tener cuidado con el antiperfil.
¿listo? Es cuando hacemos en base a la persona que está en el puesto y no al puesto en sí, ¿listo? Hay que revisar bien. Hacer el descriptivo de puestos y el perfil. Acuérdense que el descriptivo de puestos es el análisis extenso, largo, y el perfil son las funciones. Entonces, el descriptivo era en base a tareas y actividades, y el perfil de puestos es en base a las funciones. Algo más resumido, ¿se acuerdan? Y ahí está el perfil por competencias, como más o menos se trabajaría. ¿Listo? Las competencias requeridas en el nivel requerido. ¿Cierto? Y en este puesto solamente tiene dos grupos, las cardinales y las específicas. ¿Cuál es el que he omitido? Las que son por familia de puestos, ¿no es cierto? Es válido también, ¿eh? Es totalmente válido. No puede trabajar así. Y hay algunas que solamente trabajan con las genéricas y las por familia de puestos. ¿Cierto? Por eso ya depende a qué nivel quieras trabajar. Claro, hay que hacer un proceso de planificación de personal. Es decir, hay que ver al inicio de año o un año anterior para ver ya en qué meses tu... A veces el proceso es cíclico, ¿no es cierto? Y hay determinadas épocas del año donde requieres más cierto tipo de trabajadores. Entonces, si ya sabes que va a pasar eso, no esperes el último momento, ¿no es cierto? Tú planificas ya tus procesos de selección, cuándo lo tienes que iniciar para que en esa fecha determinada tú tengas el personal que se requiere. Ya, ¿qué pasa cuando el perfil requerido no lo encuentras en el mercado? Dice, hay que hacer un replanteamiento de las necesidades del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? El jefe de línea, en este caso. ¿No es cierto? O sea, el jefe, el supervisor que te está pidiendo ese operario. Tú le dices, con las características que nosotros requerimos o que tú has requerido, no hay en el mercado. Hemos lanzado la convocatoria, estamos 2 semanas buscando y no hay. Por ejemplo, hace poco estaban buscando un especialista que sepa marketing, que tenga como 3 años de experiencia, pero que sea licenciado en ciencias de la comunicación. Y se ha presentado mucha gente que tiene muchas cualidades, muchas capacidades, y ha trabajado en buenos lugares, pero solamente tienen el bachiller. Pero como es política de la empresa que cumplan el perfil y no tienen el título, no han pasado. ¿Qué hacemos en ese caso? Le solicitamos un replanteo al cliente interno, le decimos, modifica a lo mínimo con lo que puedes trabajar. ¿No es cierto? No me pongas lo máximo, lo óptimo. Redúcele algunas capacidades, algunas características para que nosotros podamos encontrar a alguien en esa posición. ¿Sí? En el caso de la experiencia, ¿las prácticas se consideran como experiencia? No se consideran. Ni las profesionales ni las... No, la verdad que no. Son una referencia en el proceso de selección. Pero bueno, debe saber algo, debe tener conocimiento. Es que hay algo que diferencia a un practicante de un trabajador, que es la responsabilidad. El practicante puede hacer mucho, pero la responsabilidad que tiene el que se encarga del puesto es que si algo sale mal, al practicante no le vas a poder decir, ¿no es cierto?, el proceso o despedirlo, ¿no? Está en un proceso de aprendizaje normal. Por eso no le da ciertas funciones. Pero ¿quién asume la responsabilidad? El que es asistente, el que es jefe, el que tiene un puesto de trabajo, porque para eso lo has contratado. Esa es la diferencia básica entre un practicante y un trabajador. Entonces, por eso es que las prácticas no se consideran como experiencia de trabajo. Sí se toman como referencia, pero usualmente no se consideran como experiencia de trabajo. Hay empresas que sí. Entonces, más o menos el esquema de los 20 pasos se ven graficados en esta pirámide, donde el proceso de atracción sería primero, hay una primera etapa que es la revisión del descriptivo, etc. Pero aquí es desde la revisión del descriptivo, recolectar la información sobre el perfil, decidir sobre cómo vas a hacer la búsqueda, si va a ser reclutamiento interno y externo mixto o las fuentes, ¿no es cierto? Luego, hasta la definición de las fuentes de reclutamiento. Hasta ahí vas en tu proceso de reclutamiento o atracción.
Y la primera selección o preselección va a estar constituida por recibir las candidaturas, o sea, las postulaciones, y revisar, ¿no es cierto?, si cumple con los requisitos hard, como se conocen, que son la experiencia, la formación y la capacitación. Y ya el proceso de selección, que es la elección de los candidatos, pasa necesariamente por un proceso de entrevistas, seguramente las evaluaciones específicas y o psicológicas que puedan haber, si es que tú lo has considerado pertinente, y la formación de candidaturas, que es cuando tú dices, estos 3 o 4 son los aptos y han pasado todas las etapas. ¿Y se las das a quién? Al jefe inmediato. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? No es que yo me lo haya inventado, es que las mismas teorías lo dicen. El que tiene la última decisión es el jefe de línea, no tú, de recursos humanos. Él ya se encarga de hacer, se le da los informes de finalistas y él selecciona. Por eso dice, el 15 dice selección del finalista por el cliente interno, o sea, el jefe inmediato o supervisor. Ya después se hace la negociación, la oferta por escrito y la comunicación a los que no han llegado a pasar. Ya hemos dicho que la preselección es el tamiz, ¿no es cierto? Los que pasan y los que no pasan, eso está en la preselección. Y la selección en sí es cuando ya hemos tamizado y vemos a los que tienen mayor puntaje, ¿no es cierto? Los 3, 4 cumplen con todo y además tienen mayor puntaje. Lo que hacemos es comparar el perfil del puesto requerido versus el CV que presenta, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que ver o tener en cuenta que hay requisitos excluyentes y hay requisitos no excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? A veces te ponen algo así como requisito indispensable, ¿cierto? Y hay algunos que son no indispensables. Que si tienes o no esa capacitación no va a hacer que salgas del proceso, pero sí, el hecho de que tengas determinada capacitación te va a dar un puntaje adicional, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quiero para chofer de tráiler o semi-tráiler, ¿cuál es la categoría? A3C, ¿no es cierto? Eso es excluyente. Si te viene con A1, no pasa. Ese es excluyente, ¿no? Que tenga el MATPEL 3, ya, ese de pronto no es excluyente, pero si lo tiene en buena hora, ¿no es cierto? Este tamiz te va a permitir dividir a los postulantes en los que sí, los que más o menos son dudosos y los que no van, ¿no es cierto? Y hay una diferencia de la preselección y la selección. En la preselección, tú lo que vas a evaluar son los conocimientos y datos objetivos, ¿no? O sea, lo que ves en el CV, no es lo que puedas revisar. Y en la selección ves ya los comportamientos, ¿no? Las competencias, datos sobre la persona, ¿no es cierto? Las referencias también, cuando llamas a sus ex jefes, ¿no es cierto? Eso, en el proceso de selección. Exacto, en el proceso de selección. Claro, porque imagínate que no pasa la primera etapa y tú ya estás haciendo las referencias. ¿Cuánto tiempo pierdes en una referencia? ¿No es cierto? Y llamas a todos sus ex jefes y te das cuenta que no tiene el A3C, sino tiene A2B, por las fuerzas llamadas, ¿no es cierto? Por eso la referencia se hace después de que ya pasaste el primer permiso, la preselección. La entrevista es una herramienta, una técnica que se utiliza bastante en el proceso de selección de personal, ¿cierto? La idea es buscar un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado postulante, ¿no es cierto?, para conocer algunas características. Se evalúa todo, ¿no es cierto? Obviamente ya ahí seguramente también hay un psicólogo a veces presente que permite o ya empieza a analizar, ¿no?, desde cómo entra, el tono de voz, las posturas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que todo eso comunica algo. En el tema de entrevistas existen dos, las entrevistas modeladas y las no modeladas. En una entrevista de esta naturaleza tiene que ser una entrevista modelada. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener a estas alturas las preguntas que vas a hacer, no te vas a sentar ahí, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Y cómo le va?
¿no es cierto? Y vas preguntando lo que te surge a la mente, salvo que seas un súper especialista que ha trabajado años en eso, podrías hacerlo, pero normalmente no es así, tú eres de recursos humanos y ves todo en plena actividad. Entonces tú tienes que ir con una serie de preguntas ya. ¿Y de dónde sacas estas preguntas para hacerlas? Del diccionario por preguntas. ¿Listo? Del diccionario de competencias. Era diccionario de competencias, diccionario de comportamientos y diccionario de preguntas. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver qué tipo de preguntas es. Porque si le pregunta el liderazgo, tú no le vas a decir que usted cree que es un líder. Esa no es una pregunta. Obviamente le vas a decir sí. ¿Listo? Vamos a ver qué tipo de preguntas es cuando vamos a explicarlo. Ahora, es importante registrar la entrevista durante y al final. No te la des de muy canchero porque pasa que entrevistas a 15 personas y no sabes cuál era la que lo hizo bien. Entonces, se sugiere siempre aquí tener un registro donde vas poniendo los items que ibas a evaluar, ya les vas poniendo todo el puntaje durante la entrevista o las observaciones, y cuando se retira el entrevistado vas poniendo una conclusión. ¿Para qué? Para que no cometas varios errores. Por ejemplo, en base a todos los que has seleccionado, al que mejor te ha caído, ese le pones más puntaje. Suele pasar. Lo que tienes que hacer es, entrevistaste, vas apuntando, vas poniendo las observaciones en cada uno y al finalizar ya le pones el puntaje. Entra el otro y tiene su puntaje. Pasa de que a veces seleccionas a 3 y recién vas poniendo las conclusiones de cada uno y haces en base al que te cayó mejor. ¿No es cierto? Hay que tratar de, en el proceso de selección, digo tratar porque es imposible ser objetivo. Por la naturaleza del ser humano es bien complicado que alguien pueda ser objetivo en un proceso de selección. Se parece a tu primo, se parece a tu tío, se parece a tu tía, ¿no es cierto? Tiene algo que te cae bien y te inclinas por seleccionar. Entonces, es falso de que podamos decir, no, el proceso de selección es objetivo. Mentira. Siempre hay un sesgo de subjetividad. La manera en que se presenta, ¿no es cierto? Y ahí pone el perfil requerido, es el azul, ¿no es cierto? Es como una escala, ¿no es cierto? ¿Listo? Y los postulantes, el postulante 2 está por debajo, el postulante 3 está casi igual a lo requerido, inclusive un poco más en algunos casos, y el postulante 4 está por debajo, ¿no es cierto? Bueno, está por ahí, pero tiene otras competencias de las requeridas. Entonces, esa es una forma de presentar los resultados en un proceso de evaluación por competencias, con gráficas. ¿Listo? Y ahí ponemos los finalistas, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. ¿Listo? La decisión final hemos dicho ¿quién? Cliente interno. También en el proceso del cliente interno puede haber, ¿qué pasa? Como tú ves la etapa de selección, tú de repente haces el análisis de las competencias generales o cardinales y las específicas, las que son por familia de puestos. Y ya al jefe inmediato le dejas las que son específicas por puestos. ¿Ya? Para que si no, ¿qué va a preguntar? ¿No es cierto? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo se llama? ¿No es cierto? Tienes que dejarle algo. ¿Ya? Este es por incidentes críticos. La entrevista por incidentes críticos es cuando tú le dices, plantea una situación, bueno, primero le tienes que preguntar en qué trabajaba, ¿no es cierto? Te decía, trabajaba en tal cosa. ¿Cuál era tu función? Tal. En tu desempeño profesional, ¿cuál crees que ha sido un momento crítico? O sea, aquel en que hayas tenido que decidir entre hacer una y otra cosa. Y te va a decir, ya, ahora, lo que quiero que pongas, cómo has resuelto ese problema. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucedió y cómo resuelto ese problema? ¿Cierto? Entonces, esa es una entrevista por incidentes críticos. Las evaluaciones psicológicas, el assessment center es cuando tú, por ejemplo, quieres medir que alguien sea honesto. Le preguntas a alguien, siempre te va a decir que es honesto, ¿sí? Entonces, un assessment center podría ser algo así. No sé si han visto había algo del assessment center de Heineken. ¿Lo vieron? ¿El video? Me lo voy a tratar de descargármelo para verlo, ¿verdad? Pero el assessment center es como que entras y
por ejemplo, dejan a propósito algo ahí, ¿no es cierto? En el pasadizo, ¿no es cierto? Ya sabes que hay uno que lo va a recoger y va a decir encontré esto, otro que se va a hacer el loco, no lo va a ver, y otro que de repente se lo va a guardar, ¿no es cierto? Entonces, estás poniendo a la persona en una situación real, ¿no es cierto? Para medir o para saber cuál es su conducta, ¿listo? Más o menos ese es el Assessment Center, pero está compuesto el Assessment Center por una serie de técnicas. Puede ser, los pones en grupos y les haces dinámicas, ¿no es cierto? Y ahí ves tanto que dice que trabaja en equipo, te vas a dar cuenta que es un yo, ¿no es cierto? Yo hice eso. Te das cuenta que habla de liderazgo, pero no lidera, el grupo va solito en el que está, ¿no es cierto? Entonces, esta es una buena forma para poder medir ciertas características en puestos gerenciales y management, el Assessment Center. ¿Cuál es el problema con el Assessment Center? Que es caro. ¿Quién tiene que estar ahí? El gerente, el jefe inmediato y a veces un especialista. Y el tiempo que te tomas a veces es 1 hora, 2 horas, a veces en algunos casos exagerados, de hecho son días, ¿no es cierto? Prueba de conocimientos técnicos o habilidades que puede ser escrita o verbal, ¿no es cierto? La evaluación por competencias, que es, el método STAR es decirle, que es muy parecido al del que hemos hablado hace un rato, pero de incidentes críticos, pero no habla de incidentes críticos, sino habla de una situación común y real, común y corriente. El de incidentes críticos es solamente situaciones críticas de trabajo. Y aquí le dices igual, ¿no? De qué trabaja, ¿no es cierto? Cuáles eran sus funciones, y le dice, coménteme una situación en la que tuvo que hacer o ha aplicado usted el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que hizo usted en tarea? ¿No? ¿Cuál es su función en ese puesto? Ya, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su predisposición? ¿No? ¿Qué es lo que hizo diferente usted? Ya, hice tal cosa. ¿Y cuál fue el resultado? Es muy distinto a decirle, ¿y tú trabajas en equipo? Sí, ¿no es cierto? Es muy distinto, ¿se dan cuenta? Entonces, este método, situación, tarea, acción, resultado. La entrevista por eventos conductuales centrada por conductas de desempeño real, pasado o proyectado, ¿no es cierto? Es similar, ¿no es cierto? ¿Qué harías si? ¿No es cierto? ¿Qué harías? Para formular las preguntas en una entrevista tienes que hacerlo preciso, ¿no es cierto? Si no, te van a responder, no le entendí bien la pregunta, por favor, entera. Tiene que ser clara, no tiene que ser con preguntas muy rebuscadas ni palabras muy técnicas. Tiene que quedar clara la pregunta, ¿no es cierto? Tiene que ser completa, no solamente ¿y cómo hace esto? ¿Y cómo hace el otro? ¿Y qué? Tratar de ser lo más específico posible, que quede claro el contexto inclusive, ¿no? Y además tiene que ser en un tono adecuado. Tú no eres un inquisidor, ¿no es cierto? No estás en un juicio, ¿no es cierto? No es un interrogatorio, es una entrevista, es una conversación. ¿Cuándo aplicar por incidentes críticos? Hemos visto ahí que dice en niveles gerenciales normalmente. Y ahí están todos los pasos que lo van a la situación task también, cómo se realiza, o STAR, perdón. Acá hay unos ejemplos de preguntas de orientación al logro. Leo su hoja de vida que llegó a ser hasta el 3er ciclo en Senatis. ¿Qué le impidió continuar? ¿Qué le impidió que los continuara hasta concluir? Entonces ya te va a decir, pasó esto, ¿no es cierto? Ahora, descríbame usted cuál hubiera sido para usted la situación ideal en la que le hubiera permitido terminar sus estudios. A él. Si estuviera nuevamente en esa circunstancia, ¿qué hubiera hecho de manera diferente para tratar de todas maneras culminar sus estudios? Las acciones que haría, ¿no es cierto? Primero esto, luego haría tal cosa, luego haría tal cosa. Y ahora, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor logro de su vida? Los resultados. Entonces, porque no necesariamente la persona ha tenido experiencia en el puesto, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver con temas de su vida. ¿Listo? Bueno, hay unas preguntas más, ejemplos de preguntas que yo puedo ver. Profesor, ¿en ese modelo de STAR mayormente puede tener cursos específicos? No necesariamente.
No necesariamente, pero si no hay preguntas que tú puedas determinar una situación, ya, porque dices, usted cuando trabajó en tal puesto, porque eso se ve, ¿no es cierto? Dices, ya trabajó antes en ese puesto. Cuando usted trabajó como asistente de producción, ¿alguna vez le pasó algo? Ya, te comienza a comentar. Pero si no hay, entonces te vas con temas de su vida. ¿No es cierto? He visto que usted ha hecho tal cosa, tal estudio, o tal capacitación, etc. ¿Listo? Hay que planear o planificar varias preguntas por cada competencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver mejor con el caso. Claro, la selección tiene muchos pasos, pero hemos dicho que cada uno tiene que ver cuáles son los pasos que va a incluir. El Assessment Center, que ya lo hemos explicado. El proceso de negociación, hemos dicho que de preferencia hay que hacerlo por escrito. ¿Ya? Es un proceso frío que no requiere necesariamente conversar. Bueno, hay unos procesos de algunos tips para la negociación. Hemos dicho que es por escrito. Las referencias. Antes, solamente cuando estás seguro que ha pasado, ¿no es cierto?, la primera etapa, la preselección. Durante, básicamente, si ha estudiado lo que dice que ha estudiado, si ha trabajado lo que dice que ha trabajado, y en algunos casos se puede ver lo financiero, que en sí es información reservada, ¿cierto? Pero los bancos normalmente filtran eso, los deudores morosos no contratan. Después, ya, si pasa todo, recién llamas a sus ex jefes, ¿no es cierto? Primero en la etapa durante, verifica si ha trabajado o no. ¿Ha trabajado? Sí, ya. Pero si ya pasó hasta el final, ya pasó todas las etapas y quieres hacer referencias, recién llamas a tus jefes inmediatos. Pero dice, y tienes que tener cuidado que a veces un ex jefe da malas referencias cuando ha sido abandonado, ¿cierto? Como me dejó en auditoría, vas a ver cuando me llamen para preguntar referencias. Ni me pongas en tus referencias, te dicen, ¿cierto? Entonces, tú lo referencias y el jefe te dice, no, es terrible, ya te parece raro porque es el único que habla mal y todos los otros ex jefes hablan bien. Pero si es al revés, todos hablan mal, ya pues no es cierto. Bien. Y finalmente el proceso de inducción, ¿no es cierto? Es aquel proceso en que tú familiarizas al trabajador con el trabajo. ¿Cierto? Y le dices, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estos son nuestros objetivos, estas son funciones, etc. Ahora dice, recursos humanos tiene funciones hard y funciones soft. ¿Cuáles son las funciones hard en selección? Que tú tienes que ver cuáles son, digamos, lo legal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo legal que se trabaja en selección? No debes utilizar términos o sea, no puedes discriminar. No puedes decir solo mujeres bonitas, solo chicos altos. No puedes decir eso. Salvo, bueno, dices algo que realmente para la función, pero si lo pones ya estás haciendo, ¿no es cierto? Sí, me voy a contar. Hay empleadores que solicitan pretensiones salariales. ¿Cuánto aspiras a ganar? Ya, un empleador que te pregunta eso, ya a mí me parece particularmente ya una falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Cómo te, o sea, primero selecciona, ya entras en un proceso de negociación. Eso significa algo, ese empleador paga por debajo del mercado y solamente está buscando a aquellos que ya pues que quieren ganar menos. Esa es la verdad. Esa es la verdad, normalmente pasa eso. Porque ya ahí es su primer filtro, te das cuenta ahí que lo económico es su primer filtro. Entonces ya, pues, ¿qué le queda? Va a seleccionar sobre lo que le queda. Bien, básicamente con lo que ya hemos trabajado hasta ahora, tenemos que trabajar ahora los costos también, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta, hemos dicho, cada proceso? ¿No es cierto?
Ahora, cada proceso por puesto, porque hay puestos que cuesta más seleccionar, porque ahí sí hay que contratar a una empresa externa, ahí sí hay que contratar psicólogo, y hay puestos en los que no. Entonces, cada puesto también tiene un costo, un presupuesto. Dice, hay tiempos, tiempo de respuesta. En selección, cuando te dicen tiempo de respuesta, es cuánto te demoras entre el requerimiento del área usuaria y que tú puedas llevarle postulantes. ¿Cuánto postulantes nada más? O sea, hasta que llega la primera etapa es hasta que llegan las postulaciones. O sea, desde que lanzas desde que te comunican hasta que hay al menos un postulante inscrito. ¿Qué es tiempo para cubrir el puesto? Ahí sí es cuando lo que tú te demoras desde que te comunican hasta que tú das o ya tienes postulantes aptos o le das la terna, ¿no es cierto?, al jefe inmediato, al jefe de línea. Y el tiempo para comenzar lo que tú te demoras, o lo que se demora todo el proceso de selección entre que te piden el personal y que ya está listo para trabajar o ya empieza a trabajar. Entonces, 3 tiempos que manejamos en un proceso de selección, que es el tiempo de respuesta, el tiempo para cubrir el puesto y el tiempo para comenzar. Profesor, ¿y el tiempo aproximado de ese reclutamiento? Es que depende del proceso, depende de las etapas que tú tengas. O sea, si tú, hemos dicho, si tú tienes las 20 etapas de Martales, pues no sé, por lo menos creo 2 meses con todas las etapas. Pero tú tienes que hacer, por eso les decía, un proceso ad hoc. Si a ti te dan un día, pues tienes que ver solamente las etapas que puedes hacerlas en un día. ¿Ya? Ya hemos visto los indicadores del tiempo. Hay que medir el grado de satisfacción. O sea, ahora ya hiciste el proceso de selección, ya eligieron y tienes que saber ahora el jefe inmediato, ¿quedó conforme con tu terna o le ha parecido que has hecho una mala selección? Eso también hay que ver. ¿Listo? Bien. Listo. Con esto ya podemos trabajar. Que dice ejercicio proceso de selección. ¿Listo? Ustedes tienen que definir el procedimiento. Por ejemplo, en requisición de personal, ¿yo qué haría? Primero, el jefe de línea o cliente interno llena el formato de requerimiento de personal, ¿no es cierto? Yo voy a, digamos, a hacer como que el mío y ustedes en grupo, porque esta es una tarea también, es una actividad, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, todo lo que hemos trabajado aquí es lo que también ustedes van a presentar. Se ha acomodado así para que ustedes ya no tengan un problema de que las actividades solicitadas son distintas a las que trabajamos en clase, sino que las actividades solicitadas las trabajamos aquí, es la finalidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen para llenar esto, yo diría la requisición de personal, producto y proceso. Por ejemplo, primero, ¿qué haría? Que el área usuaria, o ustedes pueden llamarlo cliente interno, o jefe de línea, pueden llamarlo, ¿ya? Llena el formato de requerimiento de personal. ¿Listo? Obvio, me estoy enfocando en la empresa que ustedes han generado grupos, ¿no es cierto? Y cada grupo tiene su empresa. Pensando en eso, ¿ya? Y yo voy a poner, digamos, de una planta procesadora, ¿ya? Digamos. Entonces, el jefe inmediato tiene que llenar el proceso. Luego de llenar la hoja, pedir los vistos, o sea, la aprobación. Entre paréntesis, aprobación. ¿Listo? Ya está. Segundo, una vez aprobado, ¿no es cierto?, el formato de requerimiento, enviar a recursos humanos el formato con las firmas el perfil del puesto y más las observaciones que hay al perfil. ¿Ya? Porque, como les dije, puede ser de que el perfil esté desactualizado, ¿no es cierto?
podríamos decir que se tiene ya, o bueno, que con eso ya todo este es el proceso de solicitud de personal o de provisión de puestos. Provisión de personal. ¿Listo? ¿Cuál es el producto en esta etapa? El formato de requerimiento. El producto va a ser el formato firmado. Y ahí acá he establecido los pasos del procedimiento. Entonces ya está claro, cuando yo trabajo así no voy a tener problemas de que ya te pedí, ¿dónde? Te mandé un correo, sí, pero no está aprobado por nadie, pero yo te pedí hace 2 semanas, ¿por qué no me contratas algo? Pero es que no has hecho un proceso, no has establecido un procedimiento, un proceso para trabajar. Entonces tú tienes que establecer esto. Todos los subsistemas que tú trabajes, de preferencia, trábajalos con procedimientos. Entonces yo acá estoy esbozando uno, que es a criterio de lo que más o menos he podido ver. Entonces, por ejemplo, el jefe de laboratorio va a llenar su formato de requerimiento, ¿no es cierto? Y lo va a hacer firmar, en mi caso, digamos que empieza a ser un formato donde yo ponga, ustedes tienen que diseñar su formato de su producto. Yo basta donde pongo perfil o nombre del puesto, nombre del perfil, motivo, ¿no es cierto? Y el motivo será pues ese, será vacaciones, ¿no es cierto? Licencia, ¿no? Y otras opciones que puedan dar. Yo pongo acá otros. Autorización, tiempo o la fecha, ¿no? La fecha límite sería. Para mí de repente con eso es suficiente. No necesito un super formato, porque basta con que me digan un nombre y el perfil, si está aprobado o no y en cuánto tiempo lo quieren. Para mí es suficiente. ¿Listo? Y de pronto, como había dicho acá, observaciones del perfil. Observaciones al perfil.